Ahora tampoco. Hola, hola. Sí, parece que ya sí. Muy bien, buenos días. Vamos a entrar entonces a conversar acerca de este tema. ¿Quiénes de aquí trabajan en gobiernos locales, en municipalidad? Ok. Muy bien. El tema ha sido muy promovido para municipalidades, pero también se maneja dentro del ambiente de organizaciones del sector público y, ¿por qué no?, en el tercer sector. De manera que el concepto es comprensivo. Vamos entonces a tratar de desarrollar entre Luis Diego y un servidor los siguientes objetivos. Primero, dar un panorama que va a ser razonablemente amplio de lo que es el concepto como tal de la nueva gestión pública. Después vamos a hablar un poco de un caso específico en el sector público de Costa Rica para poder ejemplificar eso. Vamos a entender, describir y entender el modelo de gestión para resultados en el desarrollo. Y finalmente vamos a hablar de alguna experiencia de implementación en Costa Rica. Para los que están ahí tomando, básicamente, esta información está, por supuesto, a disposición de todos ustedes, ¿verdad? Más bien lo interesante es comprender los conceptos. Y el temario lo vamos a desarrollar en esos puntos. Vamos también a mezclar un poco los puntos, en alguna manera se intersectan y se interrelacionan. Y en el momento en que ustedes consideren y tienen alguna pregunta, levantan la mano Álvaro y nada más la resolvemos. Y con toda confianza, ¿verdad? Este es un tema nuevo que todos estamos aprendiendo, entonces no hay ningún problema. Muy bien. Resulta que el tema que tenemos aquí de nueva gestión pública ha sido un tema que ha tenido muchísimas interpretaciones. Y entonces vamos a darnos cuenta de que si leemos una literatura española, si leemos una mexicana o una argentina, vamos a encontrar diferencias importantes en los términos. Y ¿qué es lo que busca la nueva gestión pública? Y vamos a hacer luego una relación histórica. Es enfrentar los retos que tiene la administración pública. Y creo que hoy estamos en una coyuntura particular, ¿verdad? Ayer tuvimos una manifestación o dos manifestaciones. Hemos tenido una serie de inicio de conceptos caóticos o caórdicos en la administración pública. Entonces, ¿qué es lo que se requiere? ¿A dónde está enfocada? De enfrentar los retos de la administración pública, utilizando ¿qué? La lógica de la administración, ¿verdad? Desde un punto de vista de razonabilidad económica, que busca dos cosas principales. Yo agregaría una tercera: la eficacia, la eficiencia, y busca la economicidad. Y entendemos aquí la economicidad o la economía no como comprar lo más barato, ¿verdad? Entendemos la economía en este sentido como evitar el desperdicio, es decir, el uso profundo y profuso de los recursos, de manera que si nosotros tenemos recursos que no utilizamos, estamos desperdiciando. Bajo ese concepto, entonces, lo vemos aquí. Muy bien. ¿Cuál es entonces ese enfoque de la nueva gestión pública? Tiene tres grandes pilares. En el primero, vean aquí, la optimización del uso de los recursos públicos.
Y aquí estamos orientados entonces no solo a los gobiernos subnacionales o municipales, sino toda aquella entidad que de una u otra manera esté manejando, gestionando fondos de carácter público. Y esto puede ser incluso hasta fideicomisos, ¿verdad? Entonces tenemos un concepto muy amplio, ¿verdad? Y vean aquí que este uso se caracteriza porque está enfocado a dar una respuesta. Pero la respuesta que buscamos es una respuesta satisfactoria para los usuarios de los fondos públicos, que son los ciudadanos. Entonces vean aquí que el discurso va, ¿qué necesidades tenemos? ¿Qué recursos disponemos? ¿Y cómo podemos utilizar ese tipo de recursos para satisfacer en el mayor grado ese tipo de requerimiento o de demanda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ah? Cuando estamos hablando de recursos públicos, estamos hablando aquí de fondos públicos. Y si con fondos públicos estamos pagando funcionarios de carácter público, entonces ese se convierte en un recurso público. Pero también tenemos otro tipo de recursos, no solo los que tenemos un recurso educativo enorme que tenemos, un recurso de salud que desborda muchísimos países. No los aprovechamos. Teníamos nosotros, ¿no? Costa Rica fue el tercer país en el mundo en tener electricidad. ¿Y a dónde nos quedamos rezagados? Y en esto, en el gobierno de Juan Rafael Mora. Y entonces, ¿dónde nos hemos desubicado? También esto es importante para ver. Muy bien, entonces, la primera resulta en ese enfoque particular hacia la satisfacción de esos requerimientos poblacionales, y ahora vamos a definir un poco eso, con la optimización de los recursos. Es decir, no el desperdicio. Y el desperdicio también tiene muchos elementos que cortar, ¿verdad? Muchos elementos. El segundo nos lleva ya a algo importante, es que ese proceso de producción de bienes y servicios, veamos aquí que toda institución produce o genera un producto físico tangible o intangible o un servicio. Eso es la razón de ser de la organización, ¿verdad? Y ¿de qué estamos hablando? No solo de producir los servicios, sino estamos hablando de productividad. Estamos hablando de temas como transparencia, como equidad. Y estamos hablando también de un elemento importante que es la capacidad que tenemos los ciudadanos, pero también el deber que tenemos los ciudadanos de ejercer el rendimiento de cuentas y tener información con transparencia. Y vean ayer justamente en la Asamblea Legislativa que la señora Contralora Marta Acosta estaba hablando de la transparencia en el sentido de qué pasa con el manejo de nuestros recursos, qué pasa con los estados financieros de RACSA, para ponerles solo un ejemplo de los tantos que podemos conversar. Y el tercer enfoque, vean que este es importante. Ese tercer enfoque lo estamos dando justamente, caballero, en esa parte que usted hablaba, en el desempeño de dirigentes y trabajadores públicos. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando ni más ni menos de la idoneidad del funcionario público. Vean, si hay un lugar donde haya recurso humano valioso, pero valioso, es en la administración pública. Uno ve que encuentra cantidad de doctorados, másteres y sobre todo gente enormemente comprometida. Y si tenemos esa riqueza ahí, ¿por qué no estamos generando?
porque también hay, lo que decíamos, hay un desperdicio enorme entre el tipo de recurso y el uso que le damos. Pero también tenemos dirigentes que tienen todo el conocimiento, pero son, a la hora de ejecutar las funciones, son totalmente deficientes. O gente comprobadísima en conocimientos que llega a la administración pública y no puede operar, porque es una maraña muy particular. No aplica la ley del mercado, ¿verdad? Es muy distinto ahí y hay que manejar mucho un elemento que se llama la inteligencia emocional para lograr cosas. Entonces, en este sentido, vemos cómo la nueva gestión pública se orienta a buscar ese elemento que está, y si lo podemos leer en los tres pronunciamientos, con un enfoque importante, es satisfacer aquellos retos mayores y que más bienestar den a nuestra ciudadanía. Entonces, por ahí ya vamos conformando un elemento de conceptualización. Ahora, ¿quiénes apoyan? ¿De dónde sale esta iniciativa? ¿Verdad? Aquí vamos a hablar de los grandes promotores en el mundo. La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico está jugando un papel fundamental en Costa Rica. Nuestro país quiere pertenecer a la OCDE y entonces ya hay medidas importantísimas para tomar este camino. Les voy a contar, por ejemplo, hace un mes y medio, 2 meses, estuve en un taller dado por CONACYT y donde venía una experta del Banco Mundial, donde habló ya de introducir una serie de cambios en la legislación para poder ser aceptado y cumplirlo con los requerimientos de la OCDE. Entonces, el país, ya como una decisión país, va por ahí. Esto involucra también un cambio fuerte en nuestras instituciones, se supone. ¿Verdad? La OCDE tiene documentos, ya felizmente todos traducidos al español, tanto en inglés, que es la gobernabilidad o la gobernanza en transición, y estos dos, ¿verdad?, en francés, que los encuentran perfectamente en español. También el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha estado fuertemente impulsando este concepto. En Costa Rica eso ha sido muy notorio y lo pueden ver ustedes en los anuncios que saca el PNUD, donde lo vemos mejorando muchísimo este tipo de gestión para resultados. ¿Sí? Bueno, sí, no pusimos aquí las referencias, pero uno busca OCDE.org, si mal no recuerdo, y los puede accesar ahí. Bueno, hay una gran cantidad de fuentes, ¿verdad? Naciones Unidas, y ustedes ponen gestión, el BID, vamos a ver ahora, que incluso el BID, y eso sí forma parte de la bibliografía, tiene cursos, y hace, qué sé yo, 5 semanas terminó un curso de gestión para resultados. La ventaja es que te da es un curso en línea, totalmente en línea, y ustedes pueden, me imagino que aquí algunos veo con caras así, lo hicieron. Ok, bueno, yo sí lo hice. Es interesante de entender, sobre todo de hablar con toda la gente de Latinoamérica. Muy bien, pero hay abundante información al respecto. Muy bien. El otro que tiene una incidencia importante es el Banco Mundial. Y vean aquí
y vamos a ver que tiene todavía orígenes más antiguos, donde desde el 2004 ya hay publicaciones muy, pero muy, muy orientadas al monitoreo y la evaluación de resultados. Vamos a ver que la evaluación se convierte en un punto fundamental de la gestión para resultados, que es si lo que estamos haciendo realmente va a producir cambios en la sociedad. La CEPAL ha desarrollado, sobre todo en el Caribe inglés y en el Caribe francés, una serie de iniciativas, de proyectos que han generado también no solo una práctica importante, sino también una documentación que vale la pena si a ustedes les interesa el tema consular. Y finalmente, el que les decía a ustedes, el BIT. El BIT tiene esa cantidad de cursos. Por ejemplo, terminó el de gestión para resultados, ahora el que está es un curso de proyectos para el desarrollo, que son 5 semanas y se lleva razonablemente bien. Hay exámenes, ¿verdad? Quizzes en línea y te va dando la calificación. Con 65 lo ganás, fuera de 65 no. Y puedes optar por un certificado internacional o del mismo curso. Y si sacan nota alta, se los da con honores. Hasta eso, ¿verdad? Tiene su interés. Muy bien. Okay. Bien. ¿Quién es el padre, llamémoslo así, de esta tendencia de centrarse? La gran mayoría de ustedes no se acordarán de Peter Drucker, pero el señor Drucker fue uno de los gurús del siglo pasado en administración. Era totalmente respetado, ¿verdad? Una frase de Peter Drucker era despedazaba o apoyaba un proyecto. A ese nivel de... Y Peter Drucker entonces comienza con el asunto de el siguiente. Dice, tenemos que administrar, que era el concepto, no para manejar los recursos, y ahí es donde viene el cambio de paradigma, sino tenemos que administrar para lograr resultados. Y ahí ya cambia, ¿verdad? Porque el asunto era cómo hacíamos los trámites y no cómo teníamos resultados. Ahí ya nos mueve absolutamente el piso. Y cuando nos mueve el piso, ¿verdad? Desde la mitad del siglo pasado, es decir, hace 61 años exactamente, por ahí. Vean la cantidad de tiempo y lo que ha tardado el mundo en convertir ese tipo de elementos. Y entonces, también vean que, porque era un gurú, ¿verdad? Porque aquí cuando nadie hablaba del riesgo, aquí el señor Drucker ya introducía el concepto de riesgo en lo que era la gestión de la administración como tal. Pues podemos ver aquí un pensador de avanzada, de mucho tiempo. Todavía uno lee sus últimos artículos y se sorprende de la actualización. Pero lo que nos pone aquí es un contexto de tiempo importante. Y viene entonces de la gestión para resultados, comienza entonces a introducirse la D. Es decir, queremos buscar resultados para lograr el desarrollo, pero el desarrollo no solo un desarrollo económico, sino un desarrollo centrado en los requerimientos de la población, en las necesidades de los ciudadanos. Entonces, el concepto de los resultados va a estar acompañado no de ideas, de ocurrencias, como ha sucedido muchísimo en las organizaciones nuestras, sino a través de una definición de qué resultados quiero lograr
Pero entonces, ¿cuál es la estrategia que permite lograr esos resultados? Y vean aquí, el resultado implica necesariamente un cambio social. Y ese cambio social significa que la sociedad como un todo o un segmento de la sociedad ha modificado sus condiciones y se supone que han mejorado sus condiciones. Ese punto importante de la estrategia orientada a resultados nos cambia la planificación. Y al cambiarnos la planificación también contrasta con lo que nos decía la Contraloría, ¿verdad? Un año. Ahora el concepto de la misma Contraloría va hacia el presupuesto plurianual, es decir, ver una perspectiva de mediano y en algunos casos de largo plazo. El otro punto, vean aquí, habla de un cambio cultural. Y cuando hablamos de cultural, es cuáles son las creencias, cuál es el comportamiento, cómo asimila la organización este tipo de cambios. Y aquí lo que vemos normalmente es una resistencia al cambio, ¿verdad? Hay una resistencia muy severa al cambio y entonces el manejo de la cultura se da a través de técnicas que se llaman manejo de cambio, información y manejo de cambio. ¿Qué es lo que quiere hacer? Que la cultura de la organización vaya modificándose de acuerdo a los principios y valores que son necesarios para apoyar la misión y la visión de la organización. Entonces hay un elemento común. Y evidentemente hay instrumental de gestión. Y la otra punto aquí importante es el monitorear la gestión pública. Y aquí el concepto de monitoreo, ¿qué entendés vos por monitoreo? ¿Verdad? Hay un seguimiento constante de cómo andan las cosas, ¿verdad? Que es un poco diferente del control que es más puntual. Muy bien, en ese sentido entonces, no solo hay un monitoreo, sino hay una información a la ciudadanía. ¿Para qué? Para que los ciudadanos seamos capaces de evaluar ese aporte realizado, ese logro que se tiene. Pero para poder evaluar un logro, como todos sabemos, requerimos de elementos de medición. Y por eso, como decía la compañera, son tan importantes los indicadores. Muy bien. ¿Qué más va? Calidad de los servicios prestados a los ciudadanos. Y cuando vemos y hacemos una encuesta, ¿verdad? Y uno lo ve, la encuesta de todos los días, ¿están satisfechos con los servicios de la caja? Depende, con la atención ahí no, pero con lo que es cirugías y todo hay un gran agradecimiento a la caja. Entonces tenemos asuntos ahí que en general, cuando hablamos, hay insatisfacción ciudadana sobre los servicios que presta el Estado. Sobre los servicios de carreteras, lo vimos todo el tiempo, servicios de salud, servicios educativos, recolección de basura. Podemos verlo en una amplísima gama donde hay ese descontento popular. En algunos casos, veamos aquí, y cuando hablamos de gobiernos subnacionales, hay una promesa del alcalde de atender las necesidades. Y eso crea unas expectativas y viendo algunos planes de gobierno, hay unas que son totalmente voladas, ¿verdad? ¿Quién sabe qué se imaginó? Porque no corresponden a la realidad ni a ese tiempo. Ajá.
Esa es una óptica bien interesante, porque sí, tendemos, y ahí tenemos a un caballero que fue el gerente de Jaseque en Cartago, ¿verdad? Y entonces ahí, ¿de qué era responsable él y de qué es el responsable del Sistema Nacional Interconectado, ¿verdad? Que no es lo mismo. Muy bien. Cuando hablamos de esa, ¿verdad? De esa caracterización, habla de la contratación de funcionarios. Y cuando hablamos de la contratación de funcionarios, nos quedamos cortísimos en los perfiles de profesional o de funcionario que queremos, pero totalmente cortos. Y es importante ver las funciones con el contraste que se hace de esas funciones con los requerimientos. Normalmente es difícil encontrar una institución donde haya una equivalencia entre las necesidades del personal, los requerimientos y las aptitudes, habilidades y destrezas que tiene la persona. Eso es un elemento fundamental. Ok, eso lo vamos a ver en la implementación, ¿verdad? Esto es conceptual, pero por ahí anda el asunto, vos sabes, por ahí anda el asunto, ¿verdad? El otro es la toma de decisiones. ¿Verdad? Hay algunas encuestas que se han hecho donde muchos de los funcionarios públicos toman decisiones por puro olfato, no tienen información válida y valiosa para tomar decisiones. Entonces, uno de los puntos es cómo mejoramos esa toma de decisiones en función de asegurar el logro de esos objetivos. Muy bien. Vámonos entonces a una definición ligeramente más amplia de la gestión para resultados en el desarrollo. Muy bien. Vean aquí que cuando hablamos de marco conceptual es diferente de un estándar. No tenemos que seguirlo exactamente. Podemos adecuarlo a las necesidades, a la naturaleza y a las particularidades de cada una de las organizaciones. Ahora, ¿cuál es la función de ese marco conceptual? Es facilitar a esas organizaciones, y vean aquí que ya ampliamos la gama de gobiernos subnacionales a organizaciones públicas, a una dirección efectiva e integrada. O sea, cuando hablamos de dirección, vean aquí, la dirección tiene una particularidad, establecer qué es lo que vamos a hacer para lograr pasar de nuestra misión a nuestra visión. Y ahí entonces hay un concepto de direccionalidad. ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Qué quiero hacer para lograr mi razón de ser como institución? Y estamos hablando aquí de un direccionamiento, una direccionalidad que debe dar la cúspide de la organización. En ese sentido, entonces, se busca una dirección que sea efectiva, es decir, que logre que la integración, y ahora hablábamos ahí de los procesos, que son los que permiten integrar, el proceso de creación de valor público. Este es el elemento fundamental, el concepto de valor público. Así como las empresas privadas tienen un valor netamente económico, están para hacer plata, la empresa que no hace plata perece, y es importante, es la finalidad. En la empresa pública es la generación de valor público. Pero vean aquí que elemento no es solo mantener el valor público que ya se da, sino crear.
Es decir, vamos a incrementar, a ampliar, profundizar la generación de valor. Vamos a ver despuesito una definición de valor público, pero como antecedente, ¿qué se te ocurre que sea valor público? Ok, vean esa definición. El beneficio real que pueda percibir la población por alguna intervención, es decir, la intervención implica que se hizo con un propósito determinado. Es decir, había una función determinada. Aunque podríamos encontrar que hay resultados muy interesantes y muy positivos, pero que no se estaban buscando, que son básicamente resultados colaterales, ¿verdad? ¿Y qué busca? Y aquí guardo, ¿verdad? Los que son puristas del lenguaje, me vas a decir, ¿qué hay entre eficacia y efectividad? ¿Verdad? Utilizamos los términos de la administración. Eficacia, eficiencia y efectividad del desempeño. Y aquí estamos hablando que todo este esfuerzo está orientado con el propósito de lograr esos resultados que necesariamente están orientados ¿a qué? A la creación de valor. Entonces vean que ya hay un enfoque distinto. Hay un enfoque distinto. ¿Qué es lo que necesita la ciudadanía de nuestra organización? ¿Qué es? No lo que yo quiero darles. ¿Qué es lo que tengo que darles de acuerdo a la normativa que tengo? Y no solo nos vamos al logro de esos objetivos de gobierno dados en la direccionalidad, sino, vean aquí otro elemento que estamos hablando, la mejora continua de las instituciones. ¿Qué quiere decir? Que debemos poder comparar la organización para ver cómo mejora en el tiempo. Y esa evaluación de la organización permite ver cómo estamos hoy y cómo mejoramos en el tiempo. ¿Qué es lo que pasa con las evaluaciones? Que son autocomplacientes, son autoevaluaciones, pero son autocomplacientes. Llega uno a una organización que conoce y le dan una evaluación y no, esta no es. ¿Quién sabe de qué empresa están hablando? Pero no es esta. Eso sucede, yo por lo menos no tengo excepción en esa valoración. Entonces, sintetizando estos elementos, podemos decir que tenemos un Estado que es regulador y es productor de bienes y servicios. Regula, pero produce. Y ahí tenemos algún tipo de independencia institucional. Y podemos ver que hay un regulador que puede ser ARECEP, que puede ser CONACYT, y tenemos varias entidades, ¿verdad?, que están sujetas y obedientes a ese tipo de normas. Entonces, el Estado productor y regulador tiene como punto fundamental orientar la acción pública a la creación de valor. Vean ahora sí, ¿cómo se ve? En el desarrollo, pero también en el bienestar. Y esto nos habla de lograr un desarrollo económico, pero tener también una distribución razonable como índice de per cápita. Este tipo, es decir, que si llueve, que todos nos mojemos. Tal vez en alguna cantidad, pero esa es la búsqueda. Y vean aquí que cuando hablamos de gobierno y de Estado, estamos hablando en función de que el gobierno representa al Estado en determinado, y lo que buscamos aquí no es tanto el programa del gobierno, sino el Estado como tal, lo que es nuestra solución país. Eso representa entonces plasmar esos requerimientos en los planes nacionales
de desarrollo. Si ven, los planes de desarrollo son orientadores en marcos muy generales, muy generales, pero no llegan a algún elemento en que uno dice, bueno, ¿cuál es mi contribución como sector o como institución? Salvo casos muy específicos. Muy bien. Entonces, buscando esos resultados para lograr el desarrollo y el bienestar, lo que se pretende es optimizar el uso de esos recursos. Es decir, que la contribución marginal al bienestar sea la mayor posible por unidad monetaria adicional. Es decir, que le saquemos aquí el mayor rendimiento de carácter social para ese tipo de uso de recursos. Esto se debe hacer con transparencia. O sea, ¿cuánto nos cuesta a nosotros la educación? ¿Cuánto nos cuesta un muchacho en la escuela y qué resultados tenemos? ¿Cuánto nos cuesta la salud de una persona? ¿Qué tan eficientes somos? ¿Qué tan bien estamos manejando? ¿Cómo podríamos, por ejemplo, justificar la noticia de hoy, ¿verdad? Que la farmacia de un hospital no tiene recursos para atender ciertos medicamentos, que estamos hablando de salud solidaria. Esa transparencia, equidad, significa tomar en cuenta la inclusividad de la población. Es decir, estamos hablando de grupos muy diversos poblacionales que deben tener una representatividad en la sociedad. Y ahí tenemos grupos sumamente beligerantes y otros grupos igualmente importantes que no son tan beligerantes. Y uno ve, por ejemplo, la organización esta que representa la diversidad sexual y lo ve con los indigentes, ¿verdad? La representatividad es nula en una parte y la otra sumamente fuerte. Entonces, lo que se busca es buscar esa equidad, controlar no solo la productividad, sino también los resultados que obtengamos. ¿Y cuál es el medio para lograr eso? Una mejora aquí clara de la orientación de las organizaciones y que esa mejora en las organizaciones nos permita tener un resultado, un producto que genere ese valor agregado, ese valor público que estamos demandando de las organizaciones. ¿Qué tiene que ver esto con el sistema democrático? Que en nuestro sistema la manifestación de qué queremos la tenemos todos aquí. Que no la ejerzamos, que no sepamos ejercerla, pero el poder está aquí. El poder de decir que no a un partido, el poder de poner otro, el poder de vetarlo en una serie de elementos. Entonces, el ejercicio ciudadano necesita fortalecerse a través de esa participación que nos toca a nosotros, a todos, como ciudadanos, para exigir mejores decisiones, rendimiento de cuentas y verificar que estamos optimizando la gestión de ese interés público. En este sentido, cuando nos enfocamos en esta generación de valor público, lo que pretendemos es el cambio social. ¿Y qué nos referimos como cambio social? Y vamos a poner aquí un elemento de pobreza. Nosotros hemos tenido, a pesar de ser de los países en Latinoamérica que más presupuesto porcentual tienen en el manejo de la pobreza, no se nos reducen los índices. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el impacto en esa población? Y la gente dice, no, es que ser pobre es un negociazo. Es un negociazo. Yo tenía
un compañero en el doctorado que era de un barrio marginal, brillantísimo. Y él decía, no, eso es puro negocio. Y él lo hablaba con conocimiento de causa. Si yo estuviera ahí, cambiaría las cosas. Bueno, ese es uno de los elementos que nos permiten poder determinar cuando las mediciones son adecuadas, ¿verdad? Y las mediciones tienen que ser adecuadas para que nos permita tener elementos de juicio y de criterio para poderlo fundamentar. Este rendimiento de cuentas, ¿qué es lo que hace? Tiene un efecto importante en la democracia. En la democracia, el rendimiento de cuentas permite legitimar un proceso, ya sea por aprobación o por reprobación. Entonces legitima lo que está haciendo aquí el gobernante o el director de una institución o lo que sea. Y los cambios que se producen en la sociedad, esos cambios son los resultados que pretendemos alcanzar. Cuando evaluamos programas, ¿verdad? Y la evaluación es leve en el país, estamos encontrando que pocos programas y proyectos son exitosos. Pocos. Entonces esto nos pone una alerta aquí, pero ¿en qué estamos utilizando los recursos? Estamos pidiendo más recursos y más recursos, pero ¿qué tan buen uso lo hacemos? Entonces aquí vean que ya hay una participación ciudadana crítica, consciente y orientada a buscar nuestro propio beneficio. Si nosotros no lo buscamos como ciudadanos, ¿quién lo va a hacer por nosotros? No tenemos esa garantía a pesar de que tenemos la defensoría, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ser nosotros quienes nos vayamos por esas demandas. Muy bien. Cuando hablamos valor público, ahora sí, después de haberlo discutido, nos gustaría presentar una definición del señor Moore, ¿verdad? Y lo que dice el señor Moore es sencillo. El valor público se crea, es decir, no es generación espontánea, cuando se realizan actividades capaces de responder de manera efectiva y útil a las necesidades y demandas. Y vean aquí la palabra, de manera efectiva, es decir, que lo logramos y que ese resultado realmente satisface esas necesidades que estábamos proponiendo. ¿Y qué características adicionales? ¿Verdad? Que sean... Ok, sí, perdón. Perdón. Sí. ¿Quién debe evaluar? ¿Tenemos evaluadores del sector público? Pregunto. ¿Ah? ¿Quién más? ¿Quién más? Los principales somos los ciudadanos, ¿verdad? Pero tenemos una serie de instancias. Por ejemplo, tenemos la Contraloría, tenemos al Ministerio, tenemos al Ministerio de Economía, tenemos al Estado de la Nación, tenemos una serie de elementos, pero los principales somos nosotros, somos los ciudadanos. Uh-huh. Vamos a tener 800,000 ancianos, vamos a tener 1 millón de personas menores de 15 años y no estamos haciendo nada. Y lo que están haciendo los evaluadores es cuánto estamos gastando en seguridad social, cuánto estamos gastando en empleados públicos, por ejemplo. Y me pregunto, ¿qué pasará? Pregunto,
¿Cómo definimos cuáles son esas urgencias y esos objetivos cuando tenemos una población altamente desinformada? Un conceptico tal vez que oí hace mucho que decía que en la sociedad, usted mencionaba el concepto cultura, de cultivar, sí, cultivamos plantas, pero también cultivamos valores, actitudes y creencias con respecto a la realidad, y dependiendo de nuestra cultura, pues vamos a crear esos objetivos. Pero en la sociedad también hay lo que llamamos pioneros y lo que hay colonos. Y los pioneros son los que crean el sentido de las cosas, la importancia de las cosas, pero los colonos son los parásitos que llegan y empiezan a exigir cosas que no saben ni lo que están exigiendo. Entonces, a mí me preocupa sensiblemente, ¿verdad?, que si llegamos y hablamos de legitimación democrática, estemos tratando de legitimar populismos, ¿verdad?, con respecto a una realidad que se nos va a venir encima y nos va a destruir. Si no definimos objetivos importantes que después los vamos a medir, ciertamente, pero lo que hay que definir es el sentido de para qué surgen las organizaciones dentro de una concepción orgánica, ¿verdad? ¿Para qué sirve una institución? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cuál es su objetivo? Y tenemos una prensa continuamente desinformando porque responde a otros intereses, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hablaba, usted mencionó hace poco la electricidad. Yo recuerdo cuando Costa Rica, ciertamente, lo que he leído, porque no estaba ahí, pero cuando resulta que se crea somos el tercer país en producir electricidad, desde luego que era una calle nada más, y cuando Cartago llega y desarrolla la electrificación, y dicen por ahí que los que ignoran la historia corremos el riesgo de repetirla, y ciertamente fue la desinformación de la prensa en 1800 y tanto que se trajo abajo las primeras cooperativas de producción eléctrica en Costa Rica, y tuvieron que empezar de cero, y una crisis creada por el pueblo que dejó de consumir electricidad, etcétera, y después vienen y otra vez se vuelve a desarrollar y volvemos otra vez a lo mismo, y la crisis con los indígenas y tal, y el mismo sector empresarial es el que se ha opuesto a que hagan las plantas, etcétera. Hoy tenemos un 94% de energías limpias, pero tenemos una prensa hablando que necesitamos cogeneradores privados. Digamos, como un ejemplo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué vamos a administrar? Muy bien, muchísimas gracias por el aporte, porque es importante cuando hablábamos aquí de inclusividad y de participación ciudadana. Cuando estamos hablando de participación ciudadana, vamos a ver, hay diferentes tipos de participación ciudadana, completamente distintos. Entonces ahí podemos tener desde la manipulación, desde el populismo, hasta el ejercicio consciente. Por eso, cuando hablamos aquí de esas necesidades de satisfacción, hablamos de elementos conscientes. ¿Estamos cerca de una participación madura de la ciudadanía? En algunos puntos sí, en algunos, y la mayoría, no mucho. Nos falta muchísimo, muchísimo que recorrer. Y eso es cierto. Y también, ¿cuáles son nuestras fuentes de información? ¿Cuáles son? Porque normalmente cuando alguien escribe algo, lo hace con un interés. Puede ser con un interés personal o con un interés generado por terceros. Pero es un aporte al que vamos. Es importante ese tipo de crítica que hace el compañero respecto a qué tan realista es una participación ciudadana. Hay que irla ganando, hay que ir creando esos espacios, creando conciencia, pero sí, definitivamente estamos bajos. Hablábamos de políticamente deseables, que sean esas manifestaciones, y que haya propiedad colectiva, es decir, que se beneficie una colectividad con equidad, ¿verdad? Porque hay ciertas legislaciones que benefician a una colectividad en particular, pero en desmedro de otras. Entonces, ahí es donde hablamos un poco de ese elemento de equilibrio. Y evidentemente, la generación de ese cambio social con resultados. Muy bien. Ahora, en la práctica, ¿qué hemos visto en teoría? ¿Quién comenzó a poner esto en la práctica? La nueva gestión pública y la gestión, lo comenzó a poner en práctica Margaret Thatcher en Inglaterra.
tuvo tan buenos resultados desde el punto de vista económico, ¿verdad? Y le dio al orgullo inglés una serie de triunfos que podríamos ver a nivel del mundo de manera muy cuestionada. Por ejemplo, algo que la subió mucho fue la masacre de las Malvinas. Y podríamos decir, nosotros como latinoamericanos, que nos roban territorio y a dónde estamos, ¿verdad? ¿Cómo quedamos? Bueno, sin embargo, Inglaterra también promovió y este concepto fue utilizado ampliamente por Australia y Nueva Zelanda. Por ejemplo, hace 50 años Nueva Zelanda tenía los índices muy parecidos a los de Costa Rica. Y ellos hicieron una serie de reformas, ¿verdad?, interesantes con la tierra, con la producción, y ahora uno ve los indicadores de Nueva Zelanda, son abismalmente diferentes de los costarricenses. Entonces ya ahí hay una manifestación que no puede ser tomada a la usanza anglosajona. Hay que, y por eso les decía, de un marco de referencia, que debe ser adecuada a nuestra forma de sentir, a nuestra realidad y a nuestra naturaleza. Muy bien. La Contraloría General de la República se ha movido con un poco de timidez, ¿verdad? Un poco de timidez, y ha comenzado a hablar de lo que debe ser la gestión para resultados. Lo comenzó a hablar tangencialmente, ¿verdad?, haciendo acotaciones, poniendo la idea en alguna perspectiva. Conforme pasó el tiempo, hace 3 años, ya lo manifiesta, ¿verdad?, más clara, donde ya vean aquí que hay una estrategia para ir metiendo particularmente el concepto. Ya hay relaciones importantes entre Mideplan, la Contraloría, para este tipo de elementos de gestión para resultados. Y ya habla, ¿verdad?, y lo pone aquí como creación de valor público desde el propósito central de la entidad. Entonces, no podemos entender o no podríamos, bajo este criterio, proahijar una institución que no sea capaz de generar valor público perceptible y medible. Y lo relaciona entonces con la misión de la entidad. ¿Qué tiene que ver esto? Que entonces cuando vamos a la planificación estratégica, cuando vamos a los PAOs, tienen que estar orientados, supuestamente, a esta misión de la entidad, ¿verdad? Y responder a la pregunta, ¿para qué existe la institución? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Por qué se creó esa institución? Y si no hay razón de ser, tiene que desaparecer. Y hay un caso, por ejemplo, de una organización que se creó para buscarle una vacuna a la poliomielitis. Se encontró la vacuna, ya, terminamos, cerró, ¿verdad? La definición de la misión de la institución, bueno, ¿de dónde sale? Porque si está mal definida, erramos en todo. Y creo que este país tenemos demasiadas instituciones que su misión como que está en otro mundo, ¿eh? Entonces, más bien es un Estado empleador que no le preocupa llenar las necesidades de la población, porque está empleando, ¿eh? Bueno, estamos viendo aquí temas que son fundamentales, ¿verdad? La definición del rumbo y el propósito está definida estatutariamente, ¿verdad? Hay una normativa al respecto. La filosofía de la institución, lo que es la visión, misión, valores, principios, ética, estrategia, lo define la organización. Y a dónde debería de
de entrar la organización. Aquí lo decimos de una manera que pueda sonar totalmente altisonante, ¿verdad? ¿A dónde debería enfocarse? En generar, desde un punto de vista sinérgico país, esa gran generación de valor agregado para toda la ciudad. ¿Es cierto eso? No, no. En primer lugar, no tenemos orientaciones sectoriales claras, no tenemos, y si nos vamos arriba, nacionales muy claras, y justamente todos estos esfuerzos tienden a incidir en elementos como este. Sin embargo, tenemos serias deficiencias o grandes, veámoslo en positivo, grandes oportunidades de mejora para resolver este tipo de situaciones. El primer párrafo que decía el papel del ciudadano. Pero hay que ver de cuál es el ciudadano, si es un ciudadano pasivo o el ciudadano que está dentro de una organización. Porque el que está dentro de una organización está manejado bajo lo que ya está estipulado en la institución. ¿Y qué digo eso? Uno, las organizaciones públicas que manejan bienes públicos, que algunas son creadas y se mantienen y son necesarias. Como una necesidad que tiene que existir. Pero algo muy importante, ninguna de las organizaciones públicas, o la mayoría de ellas, tiene una coordinación. Entonces, muchos de estos que están aquí, que he estado analizando, quedan en el papel, porque en la realidad no se da. En la realidad, las coordinaciones, le pongo un ejemplo muy rápido, vienen y hacen carreteras, van a abrir carreteras que no han coordinado con AIA, por decir un ejemplo. Hacen la carretera, quedó muy linda, con bienes públicos, son de nosotros, pero después viene otra institución pública y no se la carretera. ¿Qué pasa? Todo esto, entonces le decimos, ¿lo conocen las instituciones públicas? ¿Lo aplican las instituciones públicas? ¿O queda solo en el libro? Eso sería manifestarle, porque de todo lo que he estado analizando, me llama mucho la atención, y eso lo medimos, pero aunque existen, que la Contraloría y todo, vea todo lo de la carretera, que lo conoció, lo que iba a hacer con esa calle, que iba a parar a la zona norte, al fin y al cabo, esa persona, había un análisis, se aplicó esto. ¿Tere? Todos estos temas. Entonces, uno de los aspectos principales es cómo nosotros como ciudadanos, de alguna manera, entramos y podemos hacer un cambio. Se me ocurre, por ejemplo, eso que comentaba el compañero, yo en alguna oportunidad lo he pensado. ¿Qué tal, digamos, si los mismos estudiantes de las universidades, como trabajos, que ellos tienen que realizar trabajos de graduación, que muchas veces, a veces son trabajos que en las universidades hacemos como por salir, por cumplir un requisito, pero que las mismas universidades trabajaran más en conjunto con las instituciones del Estado y pudieran entrar precisamente a montar un sistema de coordinación institucional. Pensemos en la caja, por ejemplo, hablaba usted de que hay una farmacia que no tiene recurso humano. Recursos para medicina. Para medicina. He escuchado, pero bueno, ahora que usted dice eso, he escuchado que hay farmacias o hay hospitales en las que los médicos empiezan a prescribir un producto porque ya va sí, a caducar. Entonces, hay una mala administración de los medicamentos, ¿verdad? Entonces, ahí podemos nosotros, de alguna manera, como ciudadanos, entrar a participar y ayudar en eso. Sí. Bueno, muchas gracias por las participaciones. El propósito de esto es justamente suscitar ese concepto de reflexión, de cuestionamiento, de preguntarnos, de pellizcarnos de cómo estamos. Y hay una gran cantidad, felizmente, y eso es interesante, ver las iniciativas que se han gestado. No todas son visibles,
pero sí hay una gran cantidad. Y sí quiero establecer un elemento. Hablamos aquí de coordinación, ¿verdad? Pero para coordinar debemos nosotros saber qué queremos hacer. Y lo vamos a ver después cuando entre Luis Diego, que ya más bien me estoy comiendo tiempo de él, ¿verdad? Con el asunto de lo que es, y lo van a ver ahí, lo que es la planificación participativa. Bueno, ya en el 2014, ya la Contraloría, ¿verdad? Ya pone, diríamos ahí, el huevo. Ya lo sienta, lo acepta, lo socializa. Entonces, este es un tema al que vamos a ir necesariamente. Luis. ¿Ya? Bueno, muchísimas gracias. ¿Aló? ¿Aló? No, con eso. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí. Bueno, mi nombre es Luis Diego. Sí suena, sí. Ya Álvaro dio una muy buena introducción. Vamos a continuar un poquito con esto, ¿verdad? Siguiendo con lo de la Contraloría lo que indica, ¿verdad? Lo que ya indicó. ¿Aló? ¿Ya suena? No suena. Bueno, perfecto. Entonces, lo que va a decir es que va a utilizar la Contraloría, al menos eso salió este año, es la memoria del 2014, que salió publicada acá como en abril, es que va a medir o va a tratar de medir a todas las instituciones del sector público, ¿verdad? Usando este modelo. Luego también el Mideplan sacó después, ustedes ya lo han leído, sacó el nuevo plan Alberto Cañas, en que indica, ¿verdad?, que parte de su metodología va a ser gestión para resultados en el desarrollo. O sea que el gobierno, al menos los indicadores del gobierno, es que estamos yendo hacia este marco conceptual que se resume en lo siguiente. ¿Qué busca, verdad? Ya empezamos un poquito a entrar en lo de los modelos. Busca, ¿verdad?, eficiencia y eficacia, que hay un insumo, o diferentes recursos, esos hacen una actividad y esos hacen un producto o servicio. ¿No? ¿Y para qué estamos haciendo este producto y servicio? Esta es la gran cadena de valor. Esto resume un poquito, ¿verdad? Va a tener un efecto y un impacto. Ya vamos a ver las definiciones de qué es efecto e impacto. Entonces, básicamente, la gestión para resultados se reduce en esto. Luego, lo importante, ¿verdad? Como ustedes lo van a dar cuenta, luego lo vamos a ver, es que hay una relación causa y efecto. Ustedes tienen insumos, luego hacemos actividades, luego hacemos un producto, ¿y para qué? ¿Cuál es el resultado? De hecho, parte, ¿verdad? Como el proceso de aprendizaje, todo esto puede ser diferente. El casito que tienen ustedes, bueno, no es un caso, realmente es una editorial. Aquí vamos a explicar un poquito, o vamos a tratar de explicar con el caso, este marco que tenemos actualmente. Es importante, ¿verdad?, tener una cadena de resultados. A veces la gente se le olvida. Nosotros vamos a tener actividades para desarrollar productos y esos productos tienen que tener un efecto y un impacto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Mucha gente, ¿verdad?, empieza y dice, no sé, hagamos una actividad, pero no sabe, ¿verdad?, cuál es el efecto o el impacto que tiene. Cuando nosotros estamos en el sector público para generar valor, tenemos que estar muy basados en esta cadena de resultados, que es una cuestión de causalidad, ¿verdad? Causa y efecto. Esta cadena ilustra perfectamente las relaciones de causa y efecto. No se olviden de eso, ¿verdad? Tal vez una gente dijo, es muy simplista. Bueno, sí, puede ser muy simplista. Pero al final, la literatura, la gente que lo ha aplicado, le ha ordenado mucho el pensamiento, hasta uno a nivel.
Ok. Bueno, aquí obviamente se habla, ¿verdad?, de que vamos a tener los resultados de desarrollo, ¿verdad?, van a ser secuenciales y restringidos por el tiempo, ¿verdad? Y los cambios se vinculan a una serie de pasos de gestión dentro del ciclo de programación. Ya eso lo vamos a tomar en cuenta. ¿Qué es lo que dice, verdad? Por ejemplo, vamos tal vez con un ejemplo si lo vamos a entender, ¿verdad? La gestión de resultados, ¿verdad? El resultado de la gestión de un Ministerio de Educación no se medirá solamente por la cantidad de escuelas construidas, el número de docentes capacitados, e incluso el número de niños promovidos del año, sino por los aprendizajes que efectivamente estén recibiendo estos niños. Y al final del plazo, ¿verdad?, por la calidad de empleos que logran conseguir gracias a la educación recibida. Vean acá, estamos volviendo aquí a esto, ¿verdad? El producto ya está cambiando, ¿verdad? El producto, bueno, va a sigue siendo la educación, ¿verdad? Y aquí va a ser la calidad de esa educación, ¿verdad? ¿Qué impacto? Si aprendió, y el impacto, si mejoró la calidad de vida de esos niños. No se queda, antes solo nos quedábamos acá. Antes solo nos quedábamos ¿en qué? En la construcción de escuelas, en si se entregaron libros. Este resultado va un poco más allá. Vamos a verlo. Por ejemplo, ¿verdad? Y sigamos aquí. La construcción de escuelas o la entrega de libros no conlleva necesariamente al mejoramiento de la lectoescritura de los niños, ¿verdad?, que sería el efecto que estamos buscando. Entonces tenemos que buscar algún producto o algún servicio que realmente tenga un efecto deseado. Por ejemplo, digamos, ya lo van a ver en este caso, pero gastar publicidad por gastar publicidad, ¿verdad? Dar ese servicio de contratar publicidad, si usted no tiene un efecto, ¿para qué le va a servir esa publicidad? No nos estaría generando ningún valor. Proceso, ¿verdad? Veamos tal vez con ejemplos, ¿verdad? Un proceso, proveer alimentación a los estudiantes de preescolar de escasos recursos. Producto, ¿verdad? Darles merienda y almuerzo. Estos son ejemplos muy sencillos, pero nos ayudan a entender el efecto. Los estudiantes tienen la cantidad de calorías diarias. El efecto es a corto plazo. El impacto será a largo plazo. Los índices, el impacto sería los índices de nutrición mejorarán. Vean acá que esa es la gestión que a veces no lo tenemos. Así está siendo desarrollado el plan del Mideplan, con algunas cuestiones, con algunos que tienen que ser a veces más específicos. Sí, compañero. Un momentito. Creo que este ejemplo de la educación nos sirve mucho para poner como ejemplo lo que se decía anteriormente sobre el valor público. Yo creo que inclusive con estos ejemplos quedamos cortos en lo siguiente. Creo que el país tiene que tener claro en este momento, en el tema educativo, cuál es la necesidad que el país tiene en este tema. Y me refiero a lo siguiente. Uno, ¿necesitamos máster, doctores, licenciados o necesitamos técnicos medios, que en este momento es lo que requiere la empresa privada, dado que el sector público ya no tiene capacidad de emplear más personas? O sea, ¿seguimos orientando la educación hacia eso o realmente entendemos que en este momento, como ya lo he dicho, el Estado de la Nación, en reiterados estudios lo que se quiere es precisamente técnicos medios que posibiliten tener gente más capacitada para que la empresa pública los pueda contratar? Y por otro lado, necesitamos o vamos a seguir enseñando a la gente a ser empleadores o a ser emprendedores. Es otra pregunta que el país debe hacerse en este momento y creo que los diferentes resultados que escuchamos de las diferentes investigaciones lo dicen. No hay capacidad de emplear, no tenemos en este momento un sistema educativo precisamente que le enseñe a los estudiantes que vienen de camino a ser pequeños empresarios que posibiliten precisamente crear lo que en este país sostiene a la economía y es precisamente las pequeñas y las medianas empresas. Creo que ese es el valor público que deberíamos tener claro en el sistema educativo para que entonces nuestra medición se dé el resultado, se dé en función precisamente de ese objetivo que el país necesita en este momento. Sí, muchas gracias. Sí, como lo dijo ella muy claramente, obviamente
el proceso de valor público parte de que analicemos las necesidades que tengamos, ¿verdad? Aquí obviamente la necesidad fue que había niños, en este ejemplo, ¿verdad? Cortito, que había niños con de escasos recursos que no tenían alimentación, ¿verdad? Tal vez bajando, así hay que analizar, digamos, las necesidades. Hay preguntas como esta de educación que requerirían un poquito más mucho más análisis, ¿verdad? Que se nos escaparía de esta charla introductoria. Pero al final, ¿verdad? Seguimos con lo mismo, ¿verdad? Cadena de resultados. Insumo, actividad, aquí lo vimos. El proceso, ¿verdad? Que es este. Alimentación, proporcionamos, tenemos la actividad, proporcionar alimentos. Le damos el producto a los niños. ¿Qué esperamos? Un efecto, ¿no? Y un impacto. Siempre hay que medirlo, ¿verdad? A veces hay cosas muy buenas en teoría. Ahora recuerdo en un seminario, nos explicaba un señor con un caso que pasó en Perú, que está muy documentado, que se le daba alimento o que se le trató de dar alimento a los niños de escasos recursos, ¿verdad? Lo que pasaba, ¿verdad? Es que al final, cuando se hizo la evaluación, siempre hay que medirlo, y se dio cuenta que el proceso, ¿verdad? No estaba llegando a todos los niños. Lo otro es que cuando llegaban los niños de escasos recursos, lo compartían con los padres o con los hermanos, ¿verdad? Entonces al final, en lugar de recibir la dosis requerida, recibían ¿qué? Un cuarto, digamos. Por ejemplo, estoy haciéndolo sencillo. Y luego que el proceso era muy costoso. Entonces se evaluó que no era eficiente. A pesar de las intenciones tan buenas, recordemos lo que nos decían nuestros abuelos, yo siempre cambio los proverbios. De buenas intenciones está llena el camino al infierno, algo así. Entonces aquí un repaso. La gestión para resultados en el desarrollo se basa en causalidad, causa y efecto, ¿verdad? Que tenemos que tener eso muy claro. Existe una cadena de valor, insumo, actividad, producto, efecto y impacto. Esto también nos ayuda a nosotros ¿a qué nos ayuda? ¿Qué creen ustedes? A entender mejor, digamos, a mí me ha entendido, ¿verdad? Mejor las cosas. Bueno, voy a hacer esta actividad, o sea, en el sector privado, ¿para qué voy a hacer esta actividad? ¿Cuál es el resultado que yo espero? ¿Cuál es el efecto que puedo tener? Claro, como todo, hasta mi actividad, ¿verdad? Privada, con fondos propios, uno comete errores. No quiere cometer errores, ¿verdad? Pero a veces salen cosas bien y a veces salen cosas mal. Tampoco es que esto siempre va a salir 100% perfecto. Hay cosas que tampoco dependen de uno o de la misma entidad. Sí es importante, les voy a hacer esto, lo de la cadena de la causa y efecto, porque mucha gente a veces se pone objetivos que no dependen de ellos mismos o de las mismas organizaciones. Por ejemplo, yo me voy a poner un objetivo a nivel personal, voy a empezar con un ejemplo tonto, que el objetivo, digamos, mío para este año es que necesiten más auditores de sistemas los bancos, privados y públicos. Este objetivo, ¿verdad? Que sería muy bueno que se sucediera para mí. ¿Depende de mí? No. Entonces no hay una causa y efecto. Hay gente, ¿verdad? Por ejemplo, que se pone como objetivos bajar la pobreza. Una institución pública pone bajar la pobreza. Y la institución lo que hace es dar educación, ¿verdad? Al final, uno podría decir, bajar la pobreza tal vez no tiene causa y efecto con las actividades que usted hace. Usted tal vez ayuda un poquito, ¿verdad? Es decir, aporta su grano de arena, pero eso Y obviamente la cadena de valor debe estar alineada a los objetivos del INE. Ok. Vamos a ver tal vez el gráfico acá. Obviamente, ¿verdad? No lo voy a leer todo, pero aquí es la planificación. Primero tenemos objetivos del gobierno o la organización, hacemos el diseño organizativo, hacemos los programas, hacemos el diseño de productos, hacemos las metas de producción, invertimos en recursos, hacemos los procesos productivos, consumo de productos y efectos y impactos que esperamos haya un cambio social y que nos dé valor público. Es decir, esto tiene que ser, ¿verdad? Aquí, enmarcando todo esto, es que la gestión para resultados, ¿verdad?
toca estos modelos: planificación, presupuesto y financiamiento, diseño y ejecución de programas y monitoreo y evaluación. Y obviamente, tal vez aquí recordarlo, no se puede planificar sin conocer los recursos con los que cuenta, ni se debe presupuestar sin referente básico de la planificación. Tal vez lo que vamos a hacer, todavía no lo vamos a ver. Quiero entrar tal vez en el casito que tengan ustedes acá. Es una editorial de la Nación que habla sobre, ustedes lo van a leer, y ahí lo comentamos para ver si eso nos puede servir mucho, que ver más teoría que ustedes la van a tener ahí. No está viendo si tenían el caso. ¿Tienes el caso para mí? Sí, porque si no... ¿Y cómo les digo? ¿Lo pudieron leer? Porque a mí sí me costó, ¿verdad? Tuve que quitarme los lentes porque sí la... ¿Ah? No, está con letra muy pequeñita para mí. No sé si es inaccesible o no. Pero para mí sí.
¿Ah? Está en camino, bueno. ¿Quién quiere hacer un resumencito? ¿Quién quiere ver lo del caso? ¿Compañero? Perdón. Sí, para que lo oigan Sí. todos. Sí, como resumen se define una necesidad que es atender una población en riesgo, vulnerable. Se define esa necesidad, se establece un programa, se asigna un presupuesto multimillonario y nunca se evaluaron los resultados o si se estaba logrando el objetivo, ¿verdad? En resumen es eso, como suele ocurrir con muchos programas y cosas que al final no se sabe en qué se invirtió el dinero o se desnaturaliza o se desvía, ¿verdad? Ok. ¿Quién tiene algún comentario con respecto a gestión para resultados, para enmarcarlo en lo que estamos viendo? Digamos, ¿cómo usted lo enmarcaría este caso con lo que lo hemos visto por el momento, ¿verdad? El asunto es que la Contraloría lo que ha indicado es que las metas físicas, que es al nivel de gestión, no se han alcanzado en los plazos establecidos. Sin embargo, no estamos hablando de resultados todavía, resultados en la población a la cual está dirigido el programa. Y tiene más de 10 años que no se evalúa esa población precisamente que está recibiendo el programa para saber si en esa población está algún resultado, algún cambio precisamente, que es lo que está planteando este enfoque. Lo que está viendo es solo la valoración de las metas físicas, que no se llegó con las guías a la totalidad de los funcionarios públicos, que el presupuesto probablemente en términos de no alcanza para contratar más funcionarios porque ellos tienen otras actividades, pero hable de metas físicas en alguna medida, y creo que por ahí va el informe de la Contraloría, pero el término de evaluación no se ha alcanzado, digamos, un estudio donde se indique hasta dónde los chicos que han recibido el programa pues les ha incidido en el término de consumo de drogas, por así decirlo. Bueno, antes de que participe el compañero, ¿quién es realmente aquí el que tiene el responsable, la Contraloría o el IAFA de este programa? El IAFA, ¿verdad? Porque mucha gente a veces dice, es que la Contraloría nunca estuvo acá, ¿verdad? No, el responsable, ¿verdad?, de todos los programas es la persona que lo ejecuta. La Contraloría salió tal vez, por eso nos dimos cuenta, porque sacó un informe. Y bueno, sigamos con los resultados. Bueno, la compañera va a hablar. Creo que la enseñanza que deja este ejemplo, este caso, precisamente es que la planificación debería de contemplar no solo la parte de arriba, de programas y etcétera, sino de una vez considerar cuáles van a ser las mediciones que se van a hacer para ver los efectos y el impacto. Que aquí se aclara eso, que eso nunca se consideró, entonces debería de estar incluido desde la planificación y incluso someterse a consideración si lo que se espera lograr en cuanto a efecto de impacto es lo deseable o si debería de alguna manera reformarse antes de echar a caminar cualquier programa. Muy bien, voy a hacer un resumen. Lo que ella dice muy claro es que antes de empezar cualquier programa tenemos que tener toda la cadena de valor, ¿verdad? Vamos a saber, bueno, contamos con los recursos, ¿verdad? Vamos a hacer estas actividades, cuáles son los productos o servicios que vamos a generar y cuál va a ser el efecto de estos servicios, ¿verdad? No es, hagamos esto, ¿verdad? Como parece, ¿verdad? Lamentablemente que sucedió acá. Y obviamente que toda iniciativa que tengamos o todo programa, ¿qué tiene que pasar? Debe tener un valor público, mantenerlo por lo menos, ¿verdad? O incrementarlo, ¿verdad? Vamos a hacer tal y tal cosa para mantener el valor público o incrementarlo. En este caso, ¿verdad? Ella sí lo dijo, hizo un buen resumen. Yo no sé si estaré equivocado, pero yo lo que hallo es que la camisa le quedó grande al IAFA. El programa está muy salido de su marco de referencia, porque no es un programa que se ejecuta solo por una institución, es integral. Yo no voy a resolver el problema de los niños y la drogadicción sin no tener el MEP, sin tener las familias. Hay un montón de valores que no están tomados en cuenta. Y yo como institución sola no puedo hacer eso. Puedo tener y puedo ayudar en mi programa y puedo definirlo, pero yo tengo que tener un análisis de involucrados para ver si lo puedo ejecutar en sí.
y qué me pertenece a mí como institución y qué lo hago en forma integral. O sea, yo puedo hacer un proceso, un programa como institución que es integral con otras instituciones y hago un solo proceso. Y cada uno tendrá su parte y tendrá su gasto y su presupuesto y su todo. Pero no puedo abarcar el mundo. Una institución no puede abarcar todo el mundo. Bueno, él lo dijo muy bien, ¿verdad? Tiene que haber una causa y efecto en esto. Podría ser, como él lo dijo muy bien, que va a depender mucho de lo que hagan otras instituciones, pero entonces así usted desarrolla el efecto que usted está buscando, ¿verdad? Entonces, o su producto, ¿cuál va a ser? ¿Verdad? Entonces, eso va a entrar acá, ¿verdad? Bueno, yo voy a llegar, por ejemplo, hasta acá. Voy a decir una tontera, hasta la producción de material didáctico. Este va a ser mi producto y voy a verificar que se distribuya. Por ejemplo, no digo que ese sea el caso, pero sí tiene que quedar, como él lo está diciendo, muy claro hasta cuándo, cuáles son mis responsabilidades. Porque si usted es responsable de todo, no lo va a poder cumplir. ¿La compañera? Creo que lo que han planteado las personas anteriormente es exactamente la situación o es el problema. Usted mencionó rápidamente dentro de unas condiciones para evaluación de resultados lo que es el diseño de los programas. Aquí no sabemos si existió diseño o no existió diseño, porque a nadie le interesó cuando estaba haciendo la evaluación, como lo decía el compañero anteriormente. Lo único que les interesó es decir que son 1.800 millones al año y que son 17.000 estudiantes y que al final solo 13.000. O sea, eso no nos dice nada en una evaluación. Entonces, habría que ver si es que precisamente el diseño del programa no se hizo de tal forma que yo pueda medir ese valor público que al final quiero, ¿verdad? Y como decía el señor, lamentablemente, y es una realidad con la que vivimos, aquí a los políticos lo que les interesa son los números. Y eso lo digo porque nosotros en la municipalidad coordinamos con todas las instituciones del gobierno, con el IMAS, con el PAN y con el IAFA. Es más, nosotros hemos sido parte de este programa del IAFA. Y ahorita con la alcaldesa actual, precisamente se está cuestionando si los recursos que la municipalidad está utilizando, que son 20 millones más o menos al año, como aporte a este programa, ¿qué resultados ha generado? Y ahora con esta información, con mucho más razón, va a decir eliminémoslo seguramente, ¿verdad? Porque al final, con solo que salga en las noticias es peor para un político, ¿verdad? Y cuando digo que no sabemos el diseño, es que yo no puedo evaluar si es que el problema estuvo en el diseño, porque si solamente decidieron que iban a evaluar en función de metafísicas, como decía el señor, y por supuesto que están incumpliendo la metafísica, pero ¿dónde está el resultado en función de que dice por otro lado que la mayoría de los niños después de 13 años están fumando, o sea, están consumiendo drogas y alcohol y no sabemos cuál fue la población meta para saber si esos que están en este momento consumiendo están dentro del programa o no están dentro del programa? Entonces, la evaluación misma en este momento presenta debilidades para uno conocer si el programa en sí cumplió o no cumplió con lo establecido. Aparentemente, o sea, no cumplió en metafísicas. Volvemos a la pregunta, ¿cuál fue la población meta y cuál es la que de alguna manera dicen que están consumiendo diferentes tipos de drogas? Entonces, lo que quiero decir es que en la planificación es donde está o donde radica la importancia para yo poder medir después. Si no, no me damos nada, porque vamos a estar creando expectativas, vamos a estar creando o expectativas no, tal vez información que no es correcta si no conozco el proceso de planificación que se dio o si no conozco el diseño del programa. O sea, lo que quiero decir es que la información está bien, pero no es completa para yo como ciudadano inclusive o como funcionario público darme cuenta de cuál es realmente la debilidad que hubo en el programa. Bueno, perdón, antes de que entre, sí yo creo, bueno, es un editorial, ¿verdad? Es un resumen, por eso lo traigo aquí para que sea más claro. Obviamente usted podría encontrar más información en el informe de la Contraloría, pero no podríamos leer el informe de la Contraloría un ejercicio de este tipo. Sí, yo siento que lo que información aquí es que dice es muy claro. Dice, se han gastado 1.800, la persona aquí que le preguntaron, si se ha, a pesar de las mejores voluntades, ¿verdad? Dijo que todavía no se había evaluado, que se ha gastado 1.800 millones de colones, que me parece un montón, a mí no me parece un montón de plata, ¿verdad? Y que dice que se inició esta iniciativa, y hasta él mismo lo dice aquí, sin contar con los recursos necesarios. Entonces aquí, ¿verdad? Perdón, antes de continuar, ¿verdad? Sí hay una serie de lo que hemos estado hablando, ¿verdad? De un modelo lógico o de este ejemplito que tenemos acá, o vamos acá, de cosas que fallaron en todo este proceso.
El mismo señor dice que, ¿verdad? Nos hace falta gente para cubrir todo el proceso que implica este programa. Entonces, si les hace falta recursos, ¿cómo va a cumplir los objetivos del programa? Es como decir, yo voy a visitar a todas las escuelas, ¿verdad? Todos los fines de semana, no sé, las escuelas, ¿cuántos son? Bueno, centros educativos, este año. ¿Ustedes saben cuántos centros educativos hay, por lo menos? 5,000, ¿verdad? Entonces usted va a decir, ¿cómo en 375 días del año Diego va a visitar a todas las escuelas? Lo que tal vez es que pase en la noche y diga, y tire una carta, aquí estuve, ¿verdad? Entonces, obviamente va a depender mucho de los recursos y todo lo que tengamos acá. No es solo una falla, señores, vean. Ustedes no ven el programa de Mayday, desastres aéreos, que lo da Nat Geo. Bueno, ¿qué pasa con esos, ¿qué pasa con esos accidentes? Realmente no es solo una falla, ¿verdad? Eso me gusta mucho, ¿verdad? Es que primero el control no hizo esto, el piloto por el sueño no verificó tal cosa, el copiloto no le dijo fuertemente, ¿verdad? Entonces son varias fallitas que hacen que el avión lamentablemente se estrelle. No es solo que una falla acá, ¿verdad? Puede considerarse que hubo varias fallas en este posible resumen. Perdón, compañero. Sí, muchas gracias. Lo que decía la compañera es cierto, es un asunto de diseño. Por ejemplo, nosotros teníamos en el ICE una dirección gestión integral de riesgos y se eliminó políticamente y no se pusieron a medir cuáles eran los impactos. Y le estoy hablando de hace 15 años, ¿verdad? Antes de que surgiera el CEBRI y los sistemas específicos de valoración de riesgos, ya lo teníamos. Y por decisiones políticas se eliminó. Bueno, en ese tiempo yo tenía a cargo la parte de seguridad vial y teníamos un promedio de 2.3 accidentes diarios en tránsito con una flotilla de 3.650, 3.650 vehículos y 10.000 personas autorizadas a manejarlos. Y con una tasa de responsabilidad baja. Cuando se disparan los accidentes, se eliminan todo y se disparan los accidentes a 10 eventos diarios y ya andábamos con pérdidas de más de 1.000 millones de colones, entonces como muy bonito me tiran la papa caliente y me dicen, encárguese ustedes esa carajada, ¿verdad? Y lo primero que hice fue un diseño. ¿Cuál es el diagnóstico inicial? Y el diagnóstico inicial es que el 85% de los accidentes era por actitudes de riesgo. ¿Y quién carajos menciona que es una actitud? Una predisposición aprendida a responder que tiene 3 componentes: cognitivo, psicoafectivo y conductual. Entonces desarrollé un programa de trabajo basado en esos 3 elementos de la actitud. Cómo mido las cogniciones que tiene la gente, los aspectos psicoafectivos de valor y cómo establecemos normas y procedimientos de acatamiento obligatorio y un sistema de control. Redujimos, en aquel tiempo teníamos 17 personas que trabajamos en esa vaina, me dieron 3. Y con 3 personas logramos en 4 años bajar 1.162 accidentes menos, bajar las emisiones de monóxido que nadie me pidió ni nadie me está evaluando, pero yo mismo me evalúo, ¿verdad? Basamos las emisiones de monóxido de carbono en un 75%, bajamos la cantidad de kilómetros recorridos por la flota por medio de mecanismos en donde pusimos GPS, hicimos otras cosas, y hoy vemos, por ejemplo, que estamos otra vez en 2.4 accidentes diarios, donde el 60% no es culpa nuestra, y estamos con una economía de más de 1.000 millones de colones. ¿Quién se preocupa por evaluar? Entonces volvemos a lo mismo, plantee eso lo importante, haga el diseño y trabaje, y después restriégueselo a la gente, porque estamos llenos de estúpidos. Bueno, el compañero acaba de dar un buen ejemplo, ¿verdad? De esta cadena de causa y efecto, ¿verdad? También los efectos pueden ser, como él lo dijo, no aumentar, sino en este caso reducir, ¿verdad? Que eso tuvo un valor público, ¿verdad? Primero para la organización y obviamente también para el país. ¿Sí? ¿El compañero? Buenos días. En principio me llamó la atención el caso. Yo trabajo para el IAFA. No quería intervenir, pero al escucharlos me parece importante, ¿verdad? Yo no soy un experto en la materia en prevención y tratamiento. Yo trabajo para la unidad de planificación. Y creo que aquí lo que está pasando con este caso en particular es lo que le pasa a la gran mayoría de instituciones públicas, que ninguna hace evaluaciones. En este caso en particular, ya el IAFA inició la evaluación
está para terminar ahora en diciembre de este año. Lo que sí me llamó la atención fue algunas intervenciones, ¿verdad? Yo creo que no es un asunto de diseño. Aquí el problema es que el IAFA no hizo evaluación, pero sí tiene datos, y creo que aquí hay un dato ahí. El programa se desarrolla en todas las escuelas públicas del país en el segundo ciclo, y a partir del año 2013 empezó en el primer ciclo. Quizás ahí está el problema, ¿verdad? Que se baja a otro ciclo y no había una evaluación. Pero sí el IAFA tiene algunos datos de impacto, ¿verdad? Lo que sí la Contraloría fue muy enfática en que nunca se había hecho una evaluación en serio. Nosotros acudimos a Mideplan y obtuvimos la asesoría para iniciar la evaluación. No se financia el IAFA en ese programa, ni son 1.800 ni tantos millones solo para el programa Aprendo, ni reside ninguna municipalidad. Eso es para otro programa, no es para programa Aprendo, es solo gobierno central. Ver escuelas, todas las escuelas públicas, casi el IAFA abarca el 100%, es muy difícil, y yo creo que la mayoría en el país, salvo los que tienen niños en las escuelas públicas, se darán cuenta que el programa lo desarrollan, la capacitación la hacen los maestros, no la hace el IAFA. Y una de las cosas que la Contraloría le llamó la atención a la falta de evaluación en el IAFA es que hay un convenio suscrito entre las dos instituciones, el cual ya no tenía vigencia. Entonces, no es que el IAFA no atiende a la población y no cumple con la meta, la cumple y la sobrepasa a veces. Ahí tomó un ejemplo de un año de lo que estaba sucediendo en una situación muy particular. Pero si el IAFA maneja datos, recuerden que tiene un departamento de investigación y hace investigaciones, y lo que pretende el programa es disminuir la edad de inicio. Ahí estamos hablando de 14 años de edad, y el programa solo se desarrolla en escuelas, no se desarrolla en colegios. Y dicho sea de paso, para ver el impacto que tiene el programa, la evaluación y se va a hacer a nivel de colegios, no solamente en escuelas. Los niños que pasaron por ese programa para ver resultados y qué impacto tuvo. Lo hago a manera de aclaración y como ejemplo me parece que está muy bien porque realmente sí, el IAFA no hizo una evaluación igual que muchas instituciones públicas. No, tal vez sí quiero, antes de continuar, que ya se nos vaya yendo el tiempo, es que sí es importante, ¿verdad?, que la evaluación o el monitoreo del efecto o el impacto esté condicionado en el mismo programa o proyecto, ¿verdad? Realmente no ex post, es que usted está viendo, ¿verdad?, que él está funcionando en el mismo momento, ¿verdad? Que es si está creando valor o no está creando valor. La evaluación final es importante, pero también, voy a continuar, ¿verdad? Pero también hay que darle monitoreo. No solo acá, ¿verdad? Cada proyecto que tengamos tiene que tener monitoreo. Tal vez no estamos hablando en línea ni nada de eso, pero sí tenemos que llevar un tipo de monitoreo para saber si está funcionando o no está funcionando. Lamentablemente, como dice el compañero, ¿verdad? Este es un ejemplo que tal vez yo tomé el IAFA, pero pudo haber tomado, bueno, eso porque es información pública, ¿verdad? Digamos, el caso del compañero, que es muy valioso, ¿verdad? Tal vez sería hasta más un ejemplo mejor, pero no es información pública. Este sí ustedes lo pueden consultar, ¿verdad? Y entre todos, sí me pareció que era un buen resumen, ¿no?, de muchas cosas que pasan, ¿verdad? ¿Ah? Sí, en la página de la Contraloría está el informe, ¿verdad? Y esto es para ejemplos, para ejemplificar realmente esto. Bueno, o tratar. Tal vez ya para ir cerrando, aquí vamos a hablar un poquito del presupuesto tradicional, el presupuesto por resultados. El presupuesto tradicional solo implica saber cuánto gastó. Aquí el presupuesto por resultados también lo que dice es no solo cuánto gastamos, sino qué resultados tuvimos. Y una vez estaba leyendo la información de una entidad del sector público, entonces que decía, uy, el presupuesto en erogaciones, desembolsos, tuvimos un 98%. Y yo lo leí, eso fue hace como 5 años y yo, ¿y eso qué? ¿Verdad? Es decir, ¿es bueno o es malo? No me dice nada, ¿verdad? Entonces hablaba de que sí, que se habían cumplido el presupuesto y todo eran cuestiones de que habían cumplido el presupuesto, pero no decía, bueno, ¿y qué hicieron? ¿No? Entonces, esto es el presupuesto, sí tenemos que, el presupuesto tradicional va de insumos a productos nada más. En cambio, el presupuesto
por resultados va insumos, productos y los resultados que estamos teniendo. Vean que hay un cambio, ¿verdad? Este es el ejercicio que ya lo vimos, no lo vamos a hacer. Tal vez para ir cerrando, es bueno, ¿verdad? Lo que sí dice esta gestión para resultados es no tener metas ambiguas, ¿verdad? Y esto ustedes dicen, estos son ejemplos, pero cuando uno va a ciertas instituciones, ¿verdad? Del sector público, o planes de TI, o planes de cualquier cosa, ¿verdad? No hablemos, o planes personales, encuentra esto. Mejoraremos el sistema de tramitación, compraremos la mayor cantidad, llegaremos a tener el mejor servicio, lograremos que nuestros usuarios estén completamente satisfechos. Son, ¿verdad?, metas muy ambiguas. Las metas tienen que ser como aumentar un 10% la cobertura del programa, ¿verdad? Vean acá, es medible. Mejorar el tiempo promedio de atención a los usuarios, reduciendo 30 minutos el trámite. Aumentaremos el número de visitas a escuelas en un 20%. Vean acá, es medible. También tenemos que tener, ¿verdad? Cuando hacemos una gestión para resultados, resultados medibles. Algunos son, ¿verdad? Pueden resultar difíciles de medir, pero siempre tenemos que tener un benchmarking. ¿Cómo estamos haciendo, verdad? Un punto de referencia. Tal vez para terminar esto, ¿verdad? El BID ha apoyado 4 proyectos en Costa Rica, 4 proyectos en las municipalidades de gestión para resultados. Diferentes niveles de éxito. Uy, el BID. ¿Aló? Sí. El BID planea seguir con esto, con la implementación. Y la Contraloría General de la República, en buena teoría, va a utilizar un modelo de gestión para resultados para realizar sus evaluaciones. Que es parte, bueno, y lo que yo sí leo, ¿verdad? Y paso leyendo a mí, bueno, La Nación, en muchos editoriales ustedes se dan cuenta que, aunque ellos no lo saben, están hablando de valor público, tal vez no lo tienen muy identificado, ¿no? Pero hablan de valor público, hablan de resultados, hablan de eficiencia, hablan de evaluación, hablan de... Y como dijo Álvaro, mi compañero, al final el valor, eso no es lo que dice La Nación, no tenemos que preocuparnos por lo que dice La Nación, es parte de, pero como nosotros como costarricenses sí, a nosotros también nos afecta eso. No es una cuestión teórica, ¿verdad? No es una cuestión teórica el valor público que genera la municipalidad en que vivimos. ¿Por qué? Porque nos afecta a nosotros, nos afecta los beneficios que recibimos. ¿O no? Bueno, aquí, primero que todo, ¿verdad? Tal vez ya haciendo un resumen. Este es un tema nuevo para la mayoría de las personas, administradores, consultores, miembros de los cuerpos de gobierno, políticos y usuarios en Costa Rica. Es un tema muy nuevo. Tenemos que estudiarlo, tenemos que digerirlo, ¿verdad? Bueno, espero que haya sido una charla introductoria para todos ustedes y gracias, como aquí bastante gente participó, vimos diferentes criterios. Lo otro es que tampoco es fácil, ¿verdad? No es soplar y hacer botellas, no es como la Contraloría o mi plan le dijo, ya sea esto, ¿verdad? Mañana, o ustedes ya vinieron a esta charla, ¿verdad? Entonces ya todos somos expertos y vamos a implementarlo en 2 semanas en todas nuestras instituciones del sector público. No, lleva su tiempo, lleva hasta conocer lo que dijo el compañero, las necesidades realmente. Digamos, porque uno puede pensar, por ejemplo, voy a poner como ejemplo municipalidad, que uno conoce las necesidades de la gente de la municipalidad. Y puede ser que no. Yo conozco mis necesidades tal vez como miembro de una firma consultora que vive en una municipalidad, pero yo no sé las necesidades de mis vecinos a 1 kilómetro o con las municipalidades que tienen diferentes distritos, ¿verdad? Algunos más desarrollados que otros. Por ejemplo, yo vivo en Moravia, son 3 distritos. Yo vivo en San Vicente, pero está San Jerónimo, por ejemplo. San Jerónimo es totalmente rural. Entonces, las necesidades de esa gente, perdón, de mis compañeros de municipalidad va a ser muy diferente a la que yo tengo. Bueno, obviamente ellos tienen otras necesidades a las mías. Y luego, no existen por el momento cursos de gestión para resultados en Costa Rica, aunque sí hay mucha información gratuita.
del BID, del CEPAL, así como cursos virtuales. Yo creo que el CICAP de los CER está preparando un curso. Esto sí me gusta, ¿verdad? Porque siempre, en teoría no existe diferencia entre la teoría y la práctica. En la práctica sí existe. Esto decía un jugador de béisbol, de los Yankees. Sí, que en teoría eso suena muy sencillo, ¿no? Pero en la práctica, ¿verdad? Realmente se necesita mucha experiencia, tener todo un concepto, digamos, de la organización en que estemos, muy global, ni siquiera específica. Bueno, aquí ya hablamos un poquito del papel de los miembros del colegio, ¿verdad? Nosotros tenemos dos papeles, uno principal como ciudadanos y el otro como trabajadores, miembros de juntas directivas. Para concluir, ¿verdad? Tal vez hagamos la conclusión más sentido. Bueno, la nueva gestión pública no es nada nuevo, más que todo trata de adoptar ciertas herramientas que han existido en el sector privado para la administración en el sector público, pero principalmente teniendo en cuenta, ¿verdad?, el valor público. Aquí no estamos buscando, ¿verdad?, las instituciones del sector público, que quede claro, no buscan utilidades per se, ¿verdad? No, buscan mantener o aumentar el valor público para los ciudadanos. Está siendo apoyada, para hacer el cierre, ¿verdad?, por la OCDE, ONU, BID, Banco Mundial, CEPAL, entre otros. Tal vez hablemos de aquí, la Contraloría, en el 2015, yo revisé, perdón, las memorias del 2011 al 2014, y todas hablaban de valor público, pero no lo definían, lo tenían ahí más o menos implícito. Falta la memoria del 2014, que ya la Contraloría habla de gestión para resultados. El Mideplan, digamos, ustedes pueden, el nuevo plan, Alberto Cañas, nuestro querido escritor, está basado en gestión para resultados. Y ahí también hay una explicación. Pueden buscar videos, pueden buscar documentos. Tal vez solo recordarles, ¿verdad?, de que Drucker fue como el padre de la gestión para resultados, solo que en el sector privado, y esto está basado en el sector privado. No sé, ¿verdad? Esto, digamos, es lo que tenemos planeado para hoy, que era una introducción sobre el concepto de valor público, entender más o menos el marco de gestión para resultados, más o menos digo porque es muy amplio, ¿verdad? Tuvimos poco tiempo. Espero que nos haya servido. Vimos otra cuestión muy importante, que las entidades, digamos, como la Contraloría General de la República y como el Mideplan, ya lo están incorporando, claro, este año. En promedio, yo les voy a decir cuánto ustedes, tal vez la otra pregunta es cuánto podría durar una entidad trabajando fuertemente, implementando un marco así, ¿no? Yo no sé, tengo al menos en un sistema de administración de riesgo, que dijo el compañero, en Estados Unidos para empresas del sector privado dura 1 año y medio, o sea 18 meses. O sea que tal vez ustedes podrían pensar, ¿verdad?, que una iniciativa así, ¿verdad?, esto es un promedio, podría durar de entre 1 año y medio a 2 años, trabajando bien, ¿verdad? ¿Qué me refiero a trabajar, verdad? Dándole seguimiento constante al proyecto y teniendo los recursos adecuados para el proyecto. Esto sí no es nada fácil. No sé si ustedes tenían alguna pregunta, tanto ya sea para mí o para Álvaro. Sí. O algún comentario, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser una pregunta. Sí, una reflexión. Sí, el término resultado nosotros estamos considerando como en 3 niveles. Desde productos, a nivel de las instituciones, cuando venden bienes y servicios, ese nivel es un primer nivel de resultado. Después están los efectos y después están los impactos. Les estoy diciendo cómo lo visualizamos nosotros. Los resultados están en esos 3 niveles. Y normalmente hemos estado acostumbrados a trabajar metafísicas. Las instituciones han estado acostumbradas a trabajar metafísica y se quedan en ese nivel porque es el nivel de gestión. Hasta ahí llega el nivel de gestión. El tema de los resultados a nivel de efecto e impacto
cuesta un poco hablarlos en términos de atribución porque cuesta mucho medirlos. O sea, la evaluación que se logra hacer en ese tipo de resultados es onerosa, o sea, es muy cara. Y por eso es que muchas instituciones no la han logrado pues implementar como una actividad en sus unidades de planificación, por así decirlo. Ese es el asunto, digamos, por lo cual se está cambiando ahora como el enfoque es, mira, trabajemos con indicadores más agregados, hablemos de índices, de tasas. Sin embargo, cuando a una institución se le pide que ponga un resultado a nivel de efecto-impacto, le da susto, porque dice, bueno, pero es que como decía el compañero, de ahí resulta que yo no soy el único que contribuyo con esa meta, entonces me da miedo llegar a comprometerme con una meta de ese tipo, cuando ellos ni siquiera saben si van a contribuir o no al cumplimiento de la meta. Lo voy a interrumpir, no, es que lo voy a interrumpir antes porque es que perdón, sí te lo voy a interrumpir porque hay varios conceptos que si la gente lo escucha usted, se los puede, ¿verdad? Puede llevarse, entonces sí lo voy a tener que interrumpir porque es un comentario. Tal vez para terminar, lo otro es que no necesariamente porque usted cumpla sus metas físicas, está logrando también los impactos o los efectos que usted está previendo, porque eso tiene mucho que ver con la causa de efecto, como usted lo decía. O sea, hasta que usted no haga una medición, si en realidad el programa, el proyecto está o no contribuyendo positivamente o negativamente sobre atacar el programa, no se podría hablar de que si el incumplimiento de metas físicas puede que esté afectando o no. O sea, no necesariamente que usted cumpla las metas esté mejorando la pobreza, por así decirlo. Bueno. Ese es otro asunto que, como una reflexión. Hablemos algo digamos, algo que sí quiere quedar claro, por eso sí quería interrumpirlo a él, es que cuando nosotros hacemos digamos, vamos a hacer gestión para resultados, sí tenemos que indicar ahí, sí tenemos que medirlo, ¿verdad? No podemos salir con eso de que la evaluación son onerosas, no. La única manera, ¿verdad?, va a ser que desde el mismo diseño ya midamos eso. No es que vamos a decir, yo estoy mandando esta plata y no sé qué va a pasar porque sale muy caro medirlo. No, eso ya tiene que estar diseñado en el sistema. Lo otro, obviamente, lo que hemos hablado acá es que las metas van a depender mucho de los objetivos que tenga la institución. Si pone objetivos que nada que ver, como mejorar, digamos, mi organización, la municipalidad, por ejemplo, reducir la pobreza del 20% del cantón, sabemos que la municipalidad, la pobreza no depende solamente de la municipalidad. Entonces, desde ahí está mal hecha, ¿verdad? En mi criterio, la cadena de resultados. El gran problema, bueno, no el problema, aquí la cuestión es que, usted lo dijo muy bien, a la gente le va a dar miedo implementar esto. Hablemos por qué. Porque se les va a poder evaluar mejor. Vean la diferencia de decir yo gasté el 95% de mi presupuesto a decirme, y con ese 95%, ¿qué resultados tuvo usted? La mayoría de la gente va a hacer. Cuando uno, yo soy auditor y a veces consultor, ¿verdad? Entonces cuando uno hace una pregunta medio incómoda, uno se da cuenta cuando la gente se paraliza. Hay un momento en que se paraliza y uno no sabe qué hacer porque lo que la otra persona que en ese momento lo que quiere es salir corriendo. Ahí está el gran problema. Bueno, que va a ser el gran problema. Usted tiene que, digamos, todo esto tiene que estar bien medido. Si usted y lo tiene que estar bien medido en el mismo proceso. Usted lo tiene que dar de seguimiento. No hasta después, que fue el gran problema, no. Usted lo va midiendo año con año, trimestre con trimestre, porque usted también tiene que ver si le está funcionando. Como él dijo muy claramente, pueden ser algunos productos que no funcionen. El ejemplo que yo les dije, en Perú, se dieron cuenta que repartir esos alimentos de la manera que lo estaban haciendo, no estaban siendo, el efecto no se estaba logrando. Obviamente al no lograr el efecto, ¿verdad? A corto plazo no se va a lograr el impacto a largo plazo. Pero sí hay que medirlo, ¿verdad? Eso se tiene que medir, no hasta después, no es ex post que se mide durante, ¿verdad? Algunas cosas va a depender, ¿verdad? Algunos procesos, ¿verdad? O algunas actividades, recursos van a durar mucho tiempo. Por ejemplo, el efecto de las calorías. No es que en un mes podamos decir que vamos a reducir la desnutrición. Ese se va a requerir un poco, pero por lo menos dentro de 2, 3 meses podemos decir, los niños están siendo nutridos, o todos los niños que queríamos, o el porcentaje más importante de los niños que le estábamos dando estos productos, está asistiendo a la escuela y está siendo alimentado. Entonces, ahí sí, por eso sí lo interrumpí, porque esas son, digamos, él dijo que nos ayuda mucho
las excusas que generalmente se usan para no implementar esto, o que son muy difíciles. Al final acá, ¿verdad? Todo debe poderse medir. Algunas cosas cuestan más. Otra gente también confunde indicadores con productos. Eso sí lo he visto muy, muy claro, ¿verdad? Entonces, indicadores, ¿verdad? Eso sí lo he visto en varios planes viejos. No los voy a señalar cuáles eran, pero sí tienen esa definición. Hay problema a veces con productos que no están claros. Sí, tal vez termine. Perdón, el micrófono, para que lo oigan. En lo que se hablaba anteriormente, digamos, yo soy de Mideplan, se está viendo la matriz de, se quiere ver que el presupuesto obedezca resultados, pero también el presupuesto de este país por programas, hay que poner entre comillas, porque a las llegadas no están bien definidos los programas. Entonces lo que han hecho es doblar el brazo por las instituciones a ver cómo llegan los resultados. Sí. Pero estamos viendo que también si nos devolvemos hacia atrás, nadie hace una evaluación de costos. Entonces no sabemos ni cuánto va a ser para poder llegar. Y ahí me llamó la atención que hablaban algo de la NICS y de todo, porque digamos, las instituciones van a tener que entrar a tener una mejor ejecución presupuestaria, tener mejores estados financieros, y entonces sí, vamos a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué vamos a poder hacer esto? Y después evaluar también, porque si yo agarro todas las instituciones, gobierno central, y comienzo a ver su estructura presupuestaria, la mayor parte se va en remuneraciones. ¿Qué le queda para accionar? Pagar alquiler de edificios, gasolina, viáticos, y después ¿qué invierto para hacer? Y con metas altísimas. Sí, eso lo dijo muy bien. Digamos, los objetivos de las instituciones tienen que ser muy claros. Ahora les voy a, para terminar, por ejemplo, yo estoy haciendo un trabajo en el CINAR, Canal 13, y sale que un objetivo del CINAR es apoyar la identidad costarricense, ¿verdad? Yo cuando leí ese objetivo, yo dije, ¿de qué es la identidad costarricense, verdad? Lo que yo pienso, ¿verdad? O lo que yo como habitante del Valle Central pienso que es mi identidad. Entonces quedan como, hay ciertos, y él lo señaló muy bien, este trabajo también va a llegar a revisar los objetivos que tenemos. Por ejemplo, también decía, dar y comunicar los valores costarricenses, y yo me quedé, ¿cuáles son esos valores costarricenses, verdad? Amar el fútbol, por ejemplo, podría ser eso, ¿verdad? Entonces, no, estoy molestando, pero, entonces, pero sí hay que ver objetivos. No, les agradezco, no, ¿verdad? Obviamente aquí están los correos, por si tienen alguna pregunta adicional. Yo sé que es un tema muy grande y no lo podemos ver en tan poco tiempo, pero gracias a la participación de ustedes, esperamos haberlos entendido mucho mejor. Muchas gracias a ustedes. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias a don Luis Diego y a don Álvaro por aceptar siempre de verdad la invitación y ser un buen acompañamiento para el colegio. Para ustedes, feliz fin de semana, muchas gracias. Gracias.